Amén. Hola a todos, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos para disfrutar juntos el alimento diario. Estamos terminando este tomo, la iglesia a los primogénitos de los primogénitos. Gracias al Señor podemos tener este compartir juntos. En esta oportunidad, la semana 4, el título, El Padre tales adoradores busca. En Juan capítulo 4, versículo 23 encontramos este título. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gracias al Señor porque estos adoradores somos nosotros. Y el Señor nos está perfeccionando para ser estos adoradores en espíritu y en verdad. Así como Él perfeccionó a Pedro, a Juan, a los apóstoles, así Él está haciendo con nosotros. El Señor atrajo a los apóstoles, los llamó y los apóstoles los siguieron. Hoy nosotros tenemos esta participación también. El Señor nos atrajo, el Señor nos llamó y le estamos siguiendo al Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le seguimos al Señor? ¿O cómo le seguimos al Señor? Nosotros le seguimos al Señor porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Fuimos atraídos por su amor. Él nos atrajo de tal manera que Él vino a llenar el vacío en nuestro interior. Y ese vacío lo vino a llenar con amor. Aún en su camino hemos sido expuestos. Primero tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y hasta nos costaba creer, hermano, que Dios pudiera perdonarnos, mas Él nos perdonó. Ese amor nos atrajo, nos conquistó, nos llenó en el vacío en nuestro interior. Y hoy nosotros le seguimos al Señor porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Gracias al Señor. Por otro lado, el Señor nos llamó y hoy nosotros le estamos sirviendo al Señor. Y en nuestro servicio al Señor, ¿qué es nuestro servicio al Señor? Nuestro servicio al Señor es nuestro vivir como cristianos disfrutándole a Él y nuestro vivir en la vida de la iglesia, con la iglesia, sirviendo al Señor con la iglesia. El día lunes nos hablaba que nuestro servicio al Señor es completamente sin pretensiones particulares y personales. Ahí nos hablaba de una petición que tuvieron Juan y su hermano, ¿no es cierto?, por medio de su mamá, que le pidieron que en el reino del Señor uno esté sentado a su derecha y el otro a su izquierda. Y el Señor le respondió, van a poder beber del mismo vaso que yo bebo, pueden ser bautizados del mismo bautismo que el mío, mas el daros eso no me corresponde a mí, sino al Padre. Hoy nosotros estamos sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, viviendo con la iglesia, junto con los hermanos, recibiendo de su gracia. Y ciertamente la recompensa la vamos a recibir de Dios. El día miércoles hablaba, y el título del día miércoles nos muestra la importancia de servir a Dios. El título del día martes es el ministerio que va a traer de regreso al Señor. Ahí hablaba de que este ministerio que va a traer de regreso al Señor es el ministerio del apóstol Juan. Eso está escrito en Juan capítulo 21, versículo 22. Esto es una piedra preciosa, hermanos. Por un lado nos muestra que lo más importante de un hijo de Dios en la presencia de Dios es su servicio, su ministerio. Todos los hijos de Dios recibieron dones y estos dones para que lo ejerciten la iglesia junto con los hermanos sirviendo al Señor. Y estos dones recibiendo gracia de Dios se transforman en ministerio. Este ministerio que tiene cada hijo de Dios es lo más importante en su presencia. Y esto está demostrado en este ejemplo en el cual el Señor Jesús le dijo a Pedro, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y los discípulos tomaron este dicho como si fuera que el apóstol Juan no iba a morir. Pero él no se refería a esto, que el apóstol Juan no iba a morir. Él se refería a que su ministerio iba a perdurar hasta su regreso. Bendito el nombre del Señor por esta revelación. Y por otro lado, que el Señor nos escogió a nosotros, que estamos llenos de fallas, hermano. Estamos llenos de falencias, somos limitados y estamos siendo transformados y conformados en nuestro ser a la imagen del Señor.
Y no creamos que los apóstoles eran distintos que nosotros. Nos mostró en el día martes, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 17 y capítulo 9, versículo 38. El Señor ahí tuvo un llamado especial con un sobrenombre que le puso a Juan y a su hermano. Boanerges le dice, que quiere decir hijos del trueno. Ahí tuvieron la expresión los apóstoles de un carácter explosivo e intolerante. Ellos no eran distintos a nosotros, pero Dios los escogió, Dios los preparó, Dios los transformó y ellos llegaron a ser los grandes apóstoles que fueron. En otra oportunidad, en Lucas capítulo 9, versículo 54, el apóstol Juan le dijo al Señor, si quiere vamos a orar para que descienda fuego del cielo y consuma a estos. ¿Usted puede creer esto? Que el apóstol Juan, este apóstol amoroso que se recostaban en el pecho del Señor. Hoy nosotros tenemos estas dos facultades. Por un lado traemos lo nuestro que va a necesitar de Dios. Mas por otro lado tenemos la presencia de Dios en nuestra vida como también lo tuvo Juan. Oh Señor Jesús, el día miércoles hablaba, el Espíritu suple todas nuestras necesidades. Este día es fundamental, hermanos. En el Evangelio de Juan nosotros solo encontramos palabras maravillosas. Es como nos ha hablado varias veces nuestro apóstol Pedro, ¿no es cierto? El cielo es abierto con el Evangelio de Juan para nosotros. Ya en el comienzo del capítulo 1, versículo 1 y 2, habla del principio. En el principio era y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa revelación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez se nos viene a hablar del Dios triuno que se manifestó al hombre. Dios es único, pero en su manifestación económica, en su manifestación para con el hombre, Él se presentó en tres. Y ahí nos dio un ejemplo hermoso. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, vamos a leer, es un solo versículo. Deuteronomio capítulo 8. Este mismo versículo muchas veces nos compartió nuestro amado hermano Don. ¿Cuántas veces nos compartía, no es cierto? Versículo 7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Otra vez, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Esta buena tierra tiene aguas, muchas aguas. Mas esta agua, a pesar de ser la misma, un Dios único, se presenta de tres formas para que el hombre pueda acceder a él. Por un lado es un manantial profundo que nadie lo ve. Esto habla de Dios Padre. Y da la referencia en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, donde dice que, vamos a leer, Primera de Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este es Dios Padre, es el manantial, lleno de agua, lleno de este espíritu que suple todas nuestras necesidades, pero está escondido. Es un manantial que no se puede ver, es Dios. Pero este Dios, hay alguien que lo vino a manifestar. Estas fuentes de agua habla de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es esa fuente del agua del Espíritu que viene a suplir todas nuestras necesidades y que trajo a nuestro alcance. Él nos vino a dar a conocer a Dios Padre, vino a revelar a Dios Padre en nuestras vidas. O sea que las fuentes de agua hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y
Los arroyos que ya están bien al alcance del ser humano, habla del Espíritu Santo. Y del versículo que dio como ejemplo en Juan capítulo 7 para los arroyos del Espíritu Santo, Juan 7, a partir de este versículo, se toca un tema maravilloso con un ejemplo maravilloso en las Escrituras que vamos a compartir ahora y que hemos disfrutado esta semana. En el capítulo 7 de Juan, versículo 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y acá prestemos atención, el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras traducciones dice así: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues el Espíritu aún no era. Esto se está refiriendo al Espíritu, no al Espíritu Santo. Al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en resurrección, después que ascendió a los cielos y fue recibido por el Padre, fue entronizado nuestro Señor y declarado Señor y Cristo. Ahí Él descendió como el Espíritu. A ese Espíritu se refiere. ¿Por qué? Porque ese Espíritu tiene un ingrediente extra a la cual tenía el Espíritu Santo antiguamente. Y esto está expresado en Éxodo capítulo 30, versículos 22 y 24. En Éxodo capítulo 30, en este pasaje, habla del aceite de la santa unción. Éxodo 30, versículo 22 en adelante. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos. Esta es una unidad, habla del Padre. De canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Esto habla de nuestro Señor Jesucristo, por eso está partido esta unidad de 500 aquí. Después dice el versículo 24, de casia 500, según el ciclo del santuario. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Repetimos el versículo 24. De casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Este aceite de olivas es el Espíritu Santo. Más el Espíritu Santo se le agrega toda la experiencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, manifestada al hombre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección. Todo esto les ha agregado a este Espíritu, oh Señor Jesús. Y harás de ello, dice el versículo 25, el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y después señala la palabra que con él ungirás el tabernáculo de reunión, la mesa, los utensilios, el candelero, el altar del holocausto, todas las cosas. Así también consagrarás, dice, a Aarón, a sus hijos. Y en el versículo 38, hermanos, dice: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Porque este aceite de la santa unción es único. Es el Espíritu que hoy nosotros podemos disfrutar. Es el Espíritu que está en nuestro interior, por el cual hemos nacido de Dios. Por eso el título: el Espíritu suple todas nuestras necesidades. Por eso en este tiempo el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu con minúscula. No dice el Espíritu con mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu humano. El Espíritu con minúscula. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Porque hoy, cuando nosotros disfrutamos a Jesús, ejercitando nuestro espíritu, tocamos el Espíritu del Dios vivo que está en nuestro espíritu. Él nos suple, desde nuestro interior nos suple,
Por eso en Juan 7, 37, 38 y 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Gracias, Señor, por este Espíritu. Para continuar, queridos hermanos, el día jueves, Jesús abrió la puerta de la gloria al hombre. El Señor Jesús, cuando entró en los cielos después de su muerte y resurrección, fue recibido en la gloria del Padre. Esto abrió la puerta para que nosotros podamos ser insertados en la gloria de Dios también. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos después de la resurrección, ahí por primera vez en la gloria de Dios entró la humanidad. El mismo Señor nuestro en la gloria. Gracias al Señor. Hoy estamos en el camino de la gloria. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 10, vamos a leerlos. El título del día viernes: estamos en el camino de la gloria. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2, 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gracias al Señor, porque el Señor nos abrió camino a nosotros. Y hoy nosotros, por medio de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, por medio de haber recibido el Espíritu, nuestro Espíritu, hoy nosotros estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Estamos sirviéndole a Dios en la iglesia, junto con la iglesia y con los hermanos. Por eso el punto que se tocó a partir del día viernes, a partir de esta glorificación que el Señor nos llevó en esta experiencia de muerte y resurrección, de introducirnos en Dios, es introducirnos en una unidad divina que el Señor Jesús ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Él tenía una unión maravillosa con el Padre, en la misma gloria del Padre. Y esto vino a manifestar en nosotros. Por eso, desde este día, el hermano nos compartía con respecto a la unidad, la importancia que nosotros vivamos la unidad en la vida cristiana. Nosotros en la familia tenemos que vivir Cristo en unidad, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. En el grupo familiar debemos disfrutar Cristo en unidad. Debemos leer la Biblia juntos, debemos cantar himnos, cantar canciones juntos, invocar el nombre del Señor juntos, que cada uno disfrute la palabra a partir de una lectura juntos. Nosotros tenemos que vivir la unidad en el disfrute de la palabra de Dios y del vivir cristiano. Por eso el día sábado el título decía: la maravillosa unidad del Dios triuno. Ahí los hermanos nos llevaron a leer Proverbios capítulo 8, versículo 30, 31. Hermosa palabra. Mas yo quiero detenerme con respecto a la santidad. Ahí compartimos mucho de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí nos fue explicado a nosotros qué era la santidad. La santidad que se refiere a la palabra de Dios no es con respecto al comportamiento humano. No tiene nada que ver con el comportamiento humano. La santidad de Dios se refiere a que esta unidad de Dios, este amor de Dios, esta gloria de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo para nosotros. La santidad para nosotros es Dios mismo, la santidad. Lo que nosotros necesitamos es ganar más Dios, disfrutar más Cristo, ganar más la imagen de Cristo en nuestra vida por medio de un disfrute real en el Espíritu de Dios, tocando el Espíritu de Dios que está en su presencia, invocando el nombre del Señor, tocando el Espíritu de Dios que está en la palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra y oramos, leemos la palabra, tocamos en el Espíritu que está en la palabra. El Señor Jesús dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros tocamos en el Espíritu que está en la palabra y somos llenados de esa palabra, de ese disfrute, y después queremos compartir con otro esta palabra,
Esos son los adoradores que el Padre está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre está buscando. El día domingo, practicar el ministerio de Juan. El ministerio de Juan es el ministerio del espíritu y de la vida. Esto se practica diciendo sí y amén. Ahí nos hablaba de Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a tomar lectura porque es un versículo hermoso que describe con mucha sencillez, hermanos, la palabra de Dios no es difícil. Si nosotros tenemos un sí y un amén para el Señor, para su palabra, para vivir la vida cristiana, para vivir la vida de la iglesia y servir al Señor. Acá en el capítulo 6 de Isaías, versículo 8, dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta simplicidad es un ejemplo de practicar el ministerio de Juan. Para practicar el ministerio de Juan en este tiempo, yo tengo que aceptar este camino estrecho, este camino apretado, esta puerta angosta, en la cual yo por decisión propia tengo que entrar y decir: sí, amén, Señor, yo te voy a seguir. Aunque el camino sea angosto, yo te voy a seguir, Señor, porque esta es la simpleza que Dios espera de parte nuestra. Él nos va a suplir, Él va a ser fiel con nosotros, Él nunca va a desistir de nosotros, hermanos. Él va a trabajar en nuestra vida como trabajó en el apóstol Pedro, como trabajó en el apóstol Juan. Y a pesar que Él vea en nuestras vidas muchas veces desequilibrios totales y completos, por el cual, conforme a nuestro racionamiento humano, digamos, yo ciertamente tendría que ser desechado. Pero el Señor no va a desistir de nosotros. Él, en base a su misericordia y su amor, Él va a completar el propósito que tiene con nuestras vidas. Por eso debemos practicar el Evangelio, el ministerio de Juan, diciendo sí, amén, siendo sencillo y comprometiéndonos con nuestro Señor, comprometiéndonos con la vida de la iglesia, sirviendo al Señor, teniendo un sí y un amén para llevar el Evangelio adelante, para llevar la palabra de Dios, hermanos, y ganar fruto. Nosotros, si queremos cambiar nuestra vida cristiana, tenemos que predicar el Evangelio y ganar personas. Tener personas a las cuales nosotros estemos cuidando, estemos orando por ellas y velando por ellos para que ellos sean discípulos del Señor, para que ellos venzan las pruebas, venzan las situaciones y crezcan y se afirmen en el Señor. Hermanos, esta experiencia va a cambiar nuestras vidas. Si nosotros tenemos un sí, un amén para el Señor va a poner a alguien en nuestro camino para cuidarle y llevar a los pies del Señor. Y el primero que va a ser salvo vamos a ser nosotros mismos. Así que vamos a practicar el ministerio de Juan, teniendo un sí y un amén para el Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, hasta aquí el disfrute de esta semana. Terminamos con este tomo, la Iglesia de los Primogénitos. Este lunes comenzamos con el próximo tomo. Así que nos volveremos a encontrar. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y les proteja en paz y en alegría en el Señor. Amén.